Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde, despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? La multiplicación de los panes. Recordemos que hoy, en este 4 de agosto, estamos rezando por los sacerdotes, principalmente por los curas párrocos. Lleva santos sacerdotes como el cura de Ars. Y la lectura viene, como se dice siempre, anillo al dedo, lleva. Primero, es un Jesús que se compadece de la multitud, lleva. Actitud esencial y fundamental. Compasión, padecer con. Esta es la característica humana. De por sí, queridos hermanos, en la medida en que nosotros nos vamos purificando de nuestros egoísmos, entendemos, porque ya le copamos la inteligencia, un dedito de cerebro nomás se necesita, para entender lo que es el compadecerse y tener cor cordis, corazón, con el mísero. Dice, él está allí, deja la ciudad después de que le matan, ¿verdad? Juan el Bautista se entera, medio que lento de señal de Yara, o calcular, y entonces, cuando desembarca una gran multitud, esta también es otra característica, la capacidad de la gente del pueblo de conocer enseguida, de oler a Yema. Cuando una persona es una persona honesta, es una persona que quiere hacer el bien, es una persona que siempre busca el bien de la gente, del pueblo, de la comunidad. Como al revés también. Llegó a esa, llegó a Endúa hoy, o continuaría, por ejemplo, cuando están en época de votaciones o lo que sea, o votadas en campañas políticas. La andena alinearon a un grupo esto que aquello, de Sarain demás. Si estuviste ya nombrado, entonces por lo menos eres salva de algunas situaciones. Porque de las atas en otro lugar, que esto, que aquello, está en el freezer, todo lo que sea. Y eso que al final de cuentas nos hace perder a todos, ¿verdad? Porque muchas personas inteligentes que pueden producir tanto, sin embargo, están ahí en el freezer. Entonces ya pueden ver, pero cobrar y bien. No, no le quiero a ese. A Moita otro, a Moita se socio, se socia. Y entonces le maltrato, le dejo a la gente de lado. Sin embargo, la gente entiende, ve, sabe, intuimos enseguida. Enseguida o calculamos, venga, estamos vamos, estamos vamos, estamos va, arajacata, chico, hay brinda de esa ni la joda. Y entonces, esta gente que apenas ve, dice a un Jesús, quiere decir que es un Jesús que atrae, vea la caureína, pero por su bondad y por su preocupación por la gente. Así también, fíjense, los grandes santos. Hablan, por ejemplo, de San Juan Bosco, cuando él fue hacia Francia, hacia España, de Italia, en tren en aquellos tiempos, ya viejito, 70, 71 años. Él muere a los 72 años. Y entonces va a buscar plata porque tiene que edificar el famoso
templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús que le pidió el Papa ahí en Roma, ¿verdad? Y entonces, cuando él va llegando, ella la multitud hoy ya se la Don Bosco, o poco se, oye, ese en día. Cuando se va a Francia, la misma cosa. Hasta ahora hay un púlpito dedicado, aquí estuvo San Juan Bosco predicando y al mismo tiempo pidiendo plata. Bueno, son cosas, ¿verdad? Pero que toca el corazón del hombre, ¿verdad? Cuando uno vive desde Dios. Se compadeció de ellos, sanó a los enfermos. Entonces, los curas, los sacerdotes especialmente, como decía el Papa Francisco, que abrió toda esta posibilidad, hoy celebramos a todos los sacerdotes, porque esta es una de las cosas importantes. Pero después cuando venimos y le decimos a Jesús, despide a esta gente que se vaya a comprarse alimentos, Jesús dice, no, pepe mongaruana, pero ñandillar, ahora diga, tú indore, coigo bebé, pepe mongaruana. Bueno, aquí tenemos apenas nosotros 5 panes y 2 pescados. Bueno, eso poco que ustedes tienen, eso poco que ustedes son, denle a la gente. Y entonces Jesús mismo, cuando va a multiplicar, dice que primero pronunció la bendición, levantando los ojos al cielo. Queridos hermanos, como sacerdotes, como ministros de Dios, la nañamo puaero peñan dereza lleva nañañi moiremo peñan de yarapobe. Diga tu moai y la ñacen con la corrupción con agua, lleva, diga tu moai. Porque tiene que haber un momento en el cual tenemos que ser un cabureí para el pueblo, para la gente, en donde nos despertemos todos y digamos, esta clase de gente corrupta no necesitamos, da de provecho. Eso es lo que tenemos que decir. No tenemos que decir no queremos, sino que no se necesita esa clase de gente, porque da de provecho y ababebe de provecho. Si están robando continuamente. Entonces, queridos hermanos, hay que levantar los ojos al cielo. Hay que pedir esa gracia del cabure irahuella de yuveña de el año de me lleva. Porque es esa bondad, esa generosidad y esa preocupación, ¿verdad? Y entonces la gente se da cuenta, abre los ojos, mira más allá de una cuarta de su nariz y puede decir, Señor, somos nosotros quienes tenemos que alimentar al pueblo, a la gente, espiritualmente desde Dios, para que podamos vivir en una comunidad feliz. Que así sea. Que así sea.